¿Alguien sabe cómo evolucionó nuestra lengua, el español, hasta convertirse en lo que conocemos en la actualidad? La evolución del español es un proceso que se extiende a lo largo de más de 2000 años. Los idiomas que tenemos actualmente son el resultado de numerosos procesos históricos, culturales y sociales. Nuestro idioma, el español, es una lengua romance que evolucionó a través de los siglos, influenciada por distintas culturas. El castellano o español presenta muchas similitudes con lenguas tales como el italiano o el francés, ya que comparten un mismo origen. Resultan similares palabras como mar en español, mare en italiano o mer en francés. Además, las lenguas romance se han influido entre sí a lo largo de la historia, ya que se observan distintos préstamos léxicos. Incluso en la actualidad, palabras como selfie o incluso la palabra fútbol son préstamos que la lengua española toma de la lengua y de la cultura inglesas. Las lenguas prerromanas, como el celta, el íbero, el tartesio y el lusitano, se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Estas lenguas fueron desapareciendo gradualmente, pero su influencia nos dejó palabras como arroyo, balsa, perro y conejo. El latín que los romanos introdujeron en el siglo III a.C. se convirtió con la conquista en la lengua principal de la península ibérica. Esta romanización lingüística llevó a la desaparición de muchas lenguas prerromanas, pero aunque el latín se convierte en la lengua dominante, asimila muchas palabras y características fonéticas de las lenguas preexistentes, especialmente del celta. Los íberos fueron uno de los primeros pueblos que habitaron la península ibérica, dejando un legado cultural y lingüístico que influyó en lenguas posteriores. Los celtas se establecieron en el noroeste de la península, contribuyeron con su lengua y tradiciones, aunque su idioma también desapareció tras la romanización. Los vascos, cuya lengua conocida como euskera aún perdura, son uno de los grupos cuya riqueza cultural se mantiene viva en la actualidad, destacándose en la historia de la península. Los fenicios y cartagineses, que eran comerciantes del Mediterráneo, aportaron vocabulario relacionado con el comercio y la navegación, que se integró en la lengua hablada en Hispania. En el 218 a.C., los romanos inician la conquista de la península ibérica, a la que denominan Hispania. Con ellos traen el latín vulgar, la lengua hablada por soldados, comerciantes y colonos, que no era igual que el latín clásico o culto de los textos literarios. Este latín se impone sobre la mayoría de las lenguas prerromanas. En el 400 después de Cristo se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. La península es invadida por pueblos germánicos, principalmente los visigodos, que establecen su reino allí. Aunque los visigodos adoptan rápidamente el latín como lengua oficial, su idioma, el gótico, deja algunas palabras en el latín de la península, tales como guerra, ganar o yegua. La fragmentación del imperio provoca que el latín evolucione de forma independiente en cada región. Las lenguas romances se desarrollaron como resultado de la interacción entre el latín vulgar, hablado por los conquistadores, y las lenguas locales de los pueblos indígenas que se resistieron a la dominación cultural y lingüística. Las lenguas romances, que incluyen el castellano, el francés, el italiano, el portugués,
el rumano y el catalán surgieron entre los siglos IX y XII, cada una evolucionando a partir de variantes regionales del latín vulgar. A medida que las diversas regiones de la península ibérica se desconectaron políticamente y culturalmente, las variantes del latín vulgar comenzaron a divergir, resultando en lenguas distintas. En el 711, los árabes invaden la península ibérica y conquistan la mayor parte del territorio. El árabe se convierte en la lengua de la cultura y la administración en las zonas bajo su control. En las zonas musulmanas, las poblaciones cristianas continuaban hablando un dialecto romance, descendiente del latín, con una fuerte influencia del árabe, que fue conocido como mozárabe. Entre el 722 y 1492 se produce la Reconquista. Los reinos cristianos del norte, entre ellos el de Castilla, se expanden hacia el sur. El dialecto hablado en Castilla, el castellano, se impone en los territorios reconquistados y se nutre de un gran número de palabras árabes, alrededor de 4000, tales como alcalde, almohada, aceite o azúcar. En 1492 también se produce la publicación de la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija. Es la primera gramática de una lengua romance. Nebrija le otorga así al castellano un estatus de lengua culta y codificada. En 1492 también se produce el descubrimiento de América. El castellano se expande más allá de la península ibérica, llevando la lengua a un nuevo continente. Con la colonización de América, el español se convierte en una lengua global. A través del contacto con las lenguas indígenas de América, el léxico del español se enriquece con americanismos o indigenismos, tales como cacao, chocolate, huracán, maíz o canoa. El español, lejos de ser una entidad estática, es el resultado de un largo proceso de mezcla, adaptación y expansión, forjado por la historia y los diversos pueblos que habitaron y colonizaron la península ibérica, y más tarde gran parte del continente americano. ¿Qué les pareció la historia de nuestra lengua?